Pero Juan, que está organizando toda esa zona y que puede abarcar un poco más, entonces él es el que tiene una especie de agencia misionera y él es el que envía a las iglesias que no tienen un pastor, que no tienen un misionero, que no tienen un encargado, para que vayan y que el evangelio se enseñe con todo el poder del Espíritu Santo. Entonces, Juan es un personaje emblemático porque uno de los centros misioneros y diríamos evangelísticos de esa época fue Juan. Aparte de todos los atributos que hemos estado mencionando acerca de él, Juan es un personaje tremendo. Pero al estar haciendo ese trabajo se encontró que había un personaje llamado Diótrefes y entonces hay un conflicto de liderazgo muy fuerte donde Diótrefes no está aceptando el liderazgo y a los líderes o misioneros que se están enviando a compartir la palabra de Dios. Entonces aquí hay un conflicto muy grande. Es de observar que ya en la iglesia del siglo I ya se habían resuelto muchos problemas, pero hermanos, este era un problema. Las iglesias están creciendo, algunas personas se quedan liderando, pero a algunas personas se les sube el liderazgo, se les sube el humo a la cabeza, a los ojos, y entonces ellos pierden el derrotero y comienzan a enseñar como si ellos fueran los dueños de la iglesia. Y este era el problema de Diótrefes, como vamos a mencionar en un momento más. Imagínense en el siglo I, entre el año 80 y 90, un problema de cacicazgo dentro de la iglesia y no se está aceptando el liderazgo del único personaje que está liderando la iglesia en esa época con toda la autoridad apostólica. Entonces, el propósito es muy importante, es informarle a Gayo que pronto irá para estar con él, pero que tenga cuidado de aquel amigo que no es tan amigo, de ese personaje que se ha convertido en controversial dentro de la misma iglesia. Esto no es fuera de la iglesia, queridos hermanos, esto es dentro de la iglesia. Entonces el conflicto está entre Juan y Diótrefes. Y el propósito era informarle a Gayo de su próxima visita, como así se menciona en los últimos versículos. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Hablaremos cara a cara, y la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces, aquí el propósito es muy claro, escribirle a Gayo de su próxima venida y de informarle que debe tener cuidado de todas las personas, en este caso de Diótrefes, que está teniendo una enseñanza equivocada. ¿Sobre qué habla la carta? La carta habla sobre un elogio a la hospitalidad cristiana. Esto, queridos hermanos, es muy importante, porque la hospitalidad es una característica importante de Dios mismo. Dios en todas las épocas inspiró a distintas personas para que recibieran. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde llegan dos varones de Dios a la casa de Abraham? Y entonces ahí se enseña todo un paquete acerca de la hospitalidad. La hospitalidad es un asunto importante en todo el Antiguo Testamento. Han de recordar ustedes cuando Lot recibió en su casa también a dos varones de Dios, e incluso los sodomitas quisieron tomarlos, quisieron sacarlos, y no solamente para darles la bienvenida o una recepción de carácter hospitalario,
sino que estos hombres tenían otras intenciones. Pero Lot sale por ellos y trata de protegerlos, porque uno de los asuntos en el Antiguo Testamento era la hospitalidad cristiana. La hospitalidad. Dios enseña la hospitalidad. Incluso Hebreos capítulo 13 dice que algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Entonces, queridos hermanos, la hospitalidad es un asunto enseñado muy grandemente en las Sagradas Escrituras. Entonces, la hospitalidad cristiana es una expresión práctica del amor de Dios, la hospitalidad. Solamente que debo de decir que esta hospitalidad es un tanto diferente, porque no solamente es el de recibir a alguien en casa, sino que en esta carta se están mencionando una hospitalidad más específica. Sí me gusta hablar de la hospitalidad, y ustedes han de recordar aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo llegó con Marta y con María, y ahí hubo una enseñanza realmente muy interesante, porque ellas reciben al Señor Jesús y Marta se afana con tantas cosas porque la costumbre de la hospitalidad era un asunto muy grande. Entonces, el Señor Jesús supo lo que era la hospitalidad porque era un judío, porque era una costumbre del pueblo, pero también él participó de ser recepcionado por algunas personas. Pero esta carta tiene un sentido todavía más allá, porque no se está tratando solamente de recibir a una persona en el sentido de camaradería, un sentido de ven, acompáñanos, está con nosotros y nos tomaremos un buen café o para estar juntos. No, hermanos, esta hospitalidad tenía que ver con creyentes, tenía que ver con misioneros. Por eso, tenemos que hacer la diferencia entre segunda y tercera de Juan, porque segunda y tercera de Juan tratan el tema similar, un tema muy parecido. La hospitalidad, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Mientras que en la segunda se condena al que hospeda a los falsos maestros. ¿Recuerdan ustedes cuando leíamos y no le digáis bienvenido? Capítulo 1, solamente es un capítulo, versículo 10, si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, en nuestro pasaje estamos encontrando que en la segunda carta le está diciendo que no hospede a falsos maestros, y quien reciba a estos falsos maestros les está siendo culpable y partícipe del mismo pecado, de su propio pecado. Pero en tercera de Juan es diferente, porque en tercera de Juan se condena al que no hospeda a los siervos de Dios. Aquí hay un asunto diferente. No es solamente que recibamos a alguna persona que nos cae muy bien y que viene a nuestra casa, lo cual está muy bien y tenemos que aprender la hospitalidad. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de que los misioneros enviados por Juan, por todas las comunidades, llegaban para enseñar, llegaban para predicar, y entonces ellos no llevaban un sueldo fijo o no llevaban sueldo, e incluso la epístola dice que se les reciba porque ellos no están recibiendo nada de los gentiles. Y esto, hermanos, es muy, muy importante. Versículo número 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, no hay nadie que esté apoyando la obra misionera. Ellos salen, ellos predican, pero ¿dónde van a quedarse? Podríamos decir que no hay un hotel, no hay hoteles en ese lugar, y entonces ellos ¿a dónde iban a llegar? Les está diciendo Juan, van a llegar los misioneros, van a llegar, van a predicar,
pero ustedes tienen que tratarlos a ellos bien, tienen que recibirlos. No, no dice el pasaje y les dan una ofrenda, pero seguramente les daban también algo. ¿Por qué? Porque les está enseñando que tenían que hacer una labor grande y no había apoyo por otro lado. Entonces les está diciendo que lo reciban. Hermanos, esto es importante, porque el sentido de la carta tiene que ver con la hospitalidad, pero con la hospitalidad de cristianos, de hospitalidad de personas que están interesadas para que el evangelio siga avanzando. El sentido de Juan es que él es el que está organizando a todas las iglesias, envía gente para el asunto evangelístico, para el asunto misionero, para el asunto educativo. Y entonces, estos hombres están haciendo una labor muy grande. Yo no sé cuántos serían, pero qué trabajo tan especial está haciendo Juan cuando está organizando gente para que vaya y enseñe en las distintas comunidades. Yo creo, hermanos, que uno de los problemas de nuestras iglesias es que nos hemos centrado solamente en nuestras propias iglesias y no hemos pensado en apoyar a otras misiones, a otras iglesias, con misioneros, con maestros, con predicadores, con músicos, como que todo lo queremos hacer para nuestra propia iglesita, en nuestras cuatro paredcitas. Y bueno, hay templos grandes, hay templos más pequeños, pero todo lo queremos hacer ahí en forma local. Cuando Juan, aparte de ser el pastor de la iglesia en Éfeso, hermanos, está extendiendo la red y entonces él está capacitando gente para que vaya por todos los lugares y ellos sean los que capaciten a las iglesias. Esto es importante. Siempre hemos manejado, cuando no queremos evangelizar, cuando no queremos llevar la misión, decimos, hermanos, vamos a comenzar primero por nuestra Jerusalén, y luego por nuestra Judea, y luego por nuestra Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. No, espérese. Haga su trabajo en Jerusalén, pero al mismo tiempo haga su trabajo en Judea, y al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo a lo último de la tierra. Es decir, aquí hay una invitación a las misiones mundiales, a las misiones fuera de nuestra propia iglesia local. Nosotros como mexicanos, hermanos, no somos tan dados a enseñar acerca de las misiones, acerca del crecimiento, acerca de que todo mundo se tiene que involucrar. Nosotros queremos involucrar a toda la iglesia, pero dentro de la misma iglesia y no pensando afuera. Entonces, este es un ejemplazo tremendo de Juan el evangelista, de Juan el teólogo, de Juan el maestro, de Juan el escritor, pero de Juan el misionero. Qué interesante asunto. Hermanos, en Apocalipsis veremos a Juan haciendo un trabajo maravilloso, excelente, pero ahora está escribiendo a las iglesias en Asia Menor, pero aquí está escribiendo en forma general y ahora le escribe a una persona, pero le está diciendo que es importante que se cultive a aquellas personas que están sirviendo dentro de la misión de la iglesia, que no es intramuros, sino extramuros. Bueno, para poder avanzar sobre esta línea, tenemos que pensar en las 5 divisiones de nuestra epístola. La primera división se encuentra en el versículo 1 al 4. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, esa es una de las 3 ocasiones que aparece. Bueno, se menciona 4 veces el amado, a quien amo en la verdad, y luego a partir de ahí son 3 veces más. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué tipazo era Gayo.
Qué hombre tan especial, tan fiel al Señor. Y le está diciendo Juan, amado, yo deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mi pregunta es, Gallo es hijo espiritual, hijo de la predicación y de la enseñanza del apóstol Juan. Hermanos, es probable que sí, pero esto lo vamos a comentar en un momentito más. Versículos 5 al 8 está la segunda división, porque la primera tiene que ver con los saludos. La segunda ahora nos va a presentar a Gallo, nos va a presentar el ayudador. Y vean ustedes, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fíjense, queridos hermanos, que Gallo era un personaje muy sobresaliente. Fíjense, acompáñenme por favor, vamos a conocer un poquitito a Gallo. Acompáñenme por favor a 1 de Corintios 4, 14. Capítulo 1 de Corintios 1, 14. Y ese versículo es muy interesante porque Pablo está hablando de aquellas personas a las que él bautizó. 1:14. Dice la Escritura, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a dos. He bautizado a dos. Solamente he bautizado a Crispo y a Gallo. Hermanos, algo que yo infiero en esta enseñanza, porque Juan está diciendo que es su hijo y le da mucho gusto de que continúe en la fe, es que una de las predicaciones o de los predicadores que estuvo con Gallo, primero fue Juan, pero en el asunto del discipulado y en el asunto del bautismo, entonces le tocó a Pablo. Fue bautizado por Pablo y aquí lo encontramos en este capítulo de 1 de Corintios 1:14. Pero también mencionamos otro detallito en Hechos 18:8. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces, queridos hermanos, aquí encontramos que muchos comenzaron a creer. No sé si sería Juan, no sé si sería Pablo quien le predicó, pero quien le bautizó fue Pablo. Este Gallo que vemos en la epístola, ahora lo encontramos un poco antes siendo convertido y siendo bautizado. Ahora, acompáñenme al capítulo número 19, versículo 29, también de Hechos. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando se levanta la situación y el alboroto en Éfeso, ¿de dónde era pastor Juan? De Éfeso. Cuando se levanta el alboroto, cuando se levanta la situación, a quienes agarran es a Gallo y Aristarco, y eran ya compañeros del trabajo misionero con el apóstol Pablo. Ahora, si queremos ir un poco más adelante para conocer a este personaje tan emblemático, vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 23. Dice este pasaje así: os saluda Gallo, hospedador mío, hospedador mío. Pablo está diciendo que Gallo les manda un saludo, pero Gallo es el hospedador, y no solamente es hospedador de Pablo, sino dice el pasaje, y
de toda la iglesia. Tantas personas pudieran llegar a su casa, siempre serían bienvenidos. Pero todos los misioneros que podían llegar también en su casa eran bienvenidos, y en este caso también incluido el apóstol. Capítulo 20 del libro de los Hechos nos presenta una última situación sobre él. Capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Astria, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces, en el equipo misionero estaba Gallo. Vean ustedes, hermanos, tanto el apóstol Juan como Gallo eran personas que se dedicaban a salir para el extendimiento de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una persona que sabe de la hospitalidad, hermanos, puede entender la necesidad de otras personas a las que hay que apoyar en ese ministerio. Entonces, Gallo es alabado por su fidelidad, por el amor y la atención que ha mostrado a los predicadores itinerantes. Hermanos, qué hermosísimo personaje y qué hermosísimo pasaje. Sí, no había hoteles y los maestros eran recibidos en las casas de los hermanos, quienes velaban por ellos durante su estadía. Pero me encanta la palabra que velaban por ellos, porque el hecho de que una persona llegara a casa, hermanos, era atenderla con todo el cuidado y con toda la disposición. Dentro de ese mismo trasfondo histórico, en esta epístola podemos ver que se enfatiza la verdad y el dar el buen testimonio por medio de recibir a los hermanos que están llegando y son maestros itinerantes que llegaban a la ciudad y van a presentar la doctrina apostólica y las enseñanzas bíblicas. Hermanos, esto es interesante. Por eso, cuando estamos hablando de Gallo, estamos hablando de un personaje increíblemente hermoso. Pero en el 9, versículo 9 y 10, encontramos una persona totalmente diferente, radicalmente diferente. Porque ahora vamos a encontrar a un tipo llamado Diótrefes. Chequemos su conducta. Chequemos la forma en la que él se conduce. Versículo número 9. Versículo número 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos amados, vean ustedes a este tipo. Le gusta tener el primer lugar en la iglesia. Así lo menciona el versículo número 9, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esto es importante. Ojalá Dios quiera que no haya esto en las iglesias. Pero, queridos hermanos, ese es un problema que Juan está viendo que está sucediendo ya dentro de la iglesia. Hay personas que quieren tener el primer lugar, la primacía en una iglesia, para dirigirla, para manipularla, como si fuera su propia iglesia. Hay familias o hay personas que dicen, es que esta es mi iglesia o esta es la iglesia de mi familia. Momento,
La iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo he conocido mucha gente, incluso aquí en Chiapas, hermanos, donde nos toca estar, y vemos que hay gentes que creen que la iglesia es de ellos porque sus abuelitos, sus abuelitas, sus tíos o alguien de la familia fundó ese grupo y se convirtió en iglesia y ahora dice, es que este es mi iglesia y en mi iglesia yo voy a hacer lo que sea. Cuidado con eso. Ese es el espíritu de Diótrefes. Diótrefes, un personaje que siempre quiere sobresalir en la iglesia. Cuidado con esto. Segunda cosa, dice el versículo número 9, no nos recibe, no recibe. Este hombre dice, esta es mi iglesia, esta es para mí y esto es para los que yo quiero que vengan a mi iglesia. Hermanos amados, qué triste y qué tragedia. Qué tristeza y qué tragedia. Cuando alguien puede decir, esta es mi iglesia, nadie puede venir aquí porque yo determino a quién recibir y a quién no recibir. ¿Pasará esto en nuestros días? Pues en esos días estaba sucediendo. Y hermanos, hoy no estamos exentos de esas locuras, de este pecado y de esta tragedia. Versículo número 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré, vean ustedes, que parlotea. ¿Qué es parlar? Cuando alguien dice parlar, no está utilizando la palabra hablar en italiano, está usando un modismo para decir como unas urracas parlanchinas que se la pasan vociferando constantemente, parloteando, dice, con palabras malignas contra nosotros. Es decir, descubre Juan que este tipo está hablando en contra de nosotros, dice, en contra de nosotros, ¿de quiénes? De quienes están dirigiendo, de quienes están administrando, de quienes están organizando todo el movimiento de la iglesia. Entonces, a este hermano ya no me reciban, ya no vayan a recibir, por favor, al anciano Juan, porque él ya está muy viejito y él no enseña lo correcto. Hermanos, cuidado, cuidado. Y cuando usa palabras, o dice que está parloteando con palabras malignas contra, quiere decir que estaba ofendiendo y minimizando el ministerio no solamente de Juan, sino también de los demás hermanos. Imagínese el hombre que está llevando en este momento toda la autoridad apostólica y hay una persona que lo está enfrentando y está hablando mal de él. Cuidado, queridos hermanos, cuidado de que nosotros hablemos en contra de otros que están predicando la palabra. Pero debo continuar. Y dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No recibe a los hermanos, no los recibe. Distinto, totalmente distinto de Gallo. Porque Gallo en el versículo número 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, recibir a los hermanos que están predicando la palabra es cooperar con la verdad. Esto es importante, pero rechazar y no recibir a los hermanos es obstaculizar la verdad y tratar de detener la verdad de Dios en las iglesias. Y dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe. Se los prohíbe, hermanos, se los prohíbe. Esto suena muy fuerte, pero esto es algo que estuvo pasando en el primer siglo, casi para terminar el periodo del primer siglo. Los primeros 100 años se va a cerrar la iglesia y tiene un problema muy fuerte y esto está muy visible. No quiere, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y además, los expulsa de la iglesia. ¡Ah, carambas! Carambas, ¿esto qué significa? Significa que él tiene, número uno, el deseo de sobresalir.
Quiere que todo el foco venga sobre él. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de que vio de Juan? Porque Juan decía, yo no soy digno de desatar la cinta del calzado. Juan está diciendo, Juan el Bautista está diciendo que es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe, que Él pueda menguar. Él no está tratando de traer todos los reflectores a su persona. Los apóstoles aprendieron que ellos tenían que servir, pero que no tenían que ser servidos, que tenían que aprender a ayudar a los demás, lejos de estarse mirando a ellos mismos. Es decir, ellos aprendieron del Señor Jesucristo que no tenemos que jalar los reflectores a nuestra persona. Hermanos, es importante que la gente vea al Señor Jesucristo, aunque no nos vea a nosotros. Nosotros no somos tan importantes. El importante es el Señor Jesucristo. Él es el importante. Entonces, cuando a este hombre le gusta llamar la atención, está jalando los reflectores hacia él. Cuidado con esto, porque le está robando la gloria a Dios. Esto es sorprendente, porque si alguien quiere la gloria para él, entonces le está robando, está usurpando la gloria que solamente le merece el Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Diótrefes, hermanos, tiene palabras malintencionadas, no son palabras buenas, son palabras malintencionadas. Pero ¿qué le parece el rechazo de la autoridad apostólica? Tremenda cosa. Una persona que quiere llamar la atención, entonces habla con palabras malintencionadas, pero también rechaza la autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad divina y la autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Nadie en una iglesia es la máxima autoridad. Los pastores no somos la máxima autoridad. Los ancianos no son la máxima autoridad. Localmente el consistorio en nuestras iglesias se maneja así y en un sentido es verdad. Pero hermanos, el que está por encima de todos es el Señor Jesucristo. El que está por encima de todo es el que es el jefe y la cabeza de la iglesia. Solo Dios, trino y uno, es la autoridad absoluta. No estamos hablando que el papa, que el pastor, que el reverendo, que nadie. El único que tiene la autoridad absoluta es nuestro Dios. Y este hombre tenía un rechazo a la autoridad. Y en las iglesias, hermanos queridos, ese es el segundo problema que encontramos. Porque hay mucha gente que no le gusta estar sometido ni a sus pastores, ni a su consistorio, ni a su iglesia, ni a nadie. ¿Qué le pareció? Fuerte el asunto, ¿no? Pero esto es verdad y esto es algo que tenemos que estar enseñando dentro de nuestras iglesias. Y además este hombre ejercía un abuso en la disciplina. Dice, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y todavía llega hasta el máximo grado de disciplina. Entonces abusa de la disciplina, los expulsa de la iglesia. Hermanos, nosotros no estamos para eso. Nosotros no podemos hacer eso. Esto es muy fuerte. Algunos sugieren que Diótrefes, hermanos, algunos sugieren que Diótrefes era uno de los falsos maestros. Yo creo que no, pero parece que él era un mal ejemplo. Algunos dicen que era un hereje y hermanos, no tanto era un hereje en el sentido de mala enseñanza doctrinal, sino un hombre que no le gusta someterse a la autoridad. Entonces esto es importante, y aunque también es un asunto muy terrible, porque es un asunto de soberbia. Es un asunto de arrogancia, es un asunto de desobediencia.
y esto es no permitible. La pregunta es, ¿Diótrefes era cristiano o no era cristiano? Como no nos gusta meternos en vidas ajenas, hermanos, no vamos a contestar esto. Pero está dando unas luces terribles de un mal cristianismo. Tremendamente mal está este hombre. Ahora, veamos el siguiente ejemplo, porque ahora llegamos al versículo 11 y 12 con Demetrio. Pero Demetrio, hermanos, es un ejemplo. Gallo es el ayudador, Diótrefes es el arrogante, Demetrio es el ejemplo. Es la tercera ocasión que aparece en el pasaje la palabra amado. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y bueno, este es algo terrible porque podríamos decir, entonces a lo mejor no es cristiano, pero no quiero que nos metamos en esa dinámica ahora. Versículo 12. Todos dan testimonio, escuchen, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermano, qué tipazo el Demetrio. Qué tipazo. ¿Por qué? Porque la gente lo conoce y todo mundo, dice versículo 12, literalmente, todos dan testimonio de Demetrio. Este se le ve el cristianismo a larga distancia. A él le brota el cristianismo porque su cristianismo es a flor de piel, es visible. Su cristianismo no puede ser oculto. Si en el caso de Diótrefes podríamos decir este ni cristiano es, en el caso de Demetrio, hermanos, nadie puede dudar que es un cristiano verdadero. Todos dan testimonio de Demetrio, la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. ¿Usted recuerda algún otro personaje aparte de Demetrio del que daban testimonio en varias ciudades? Él era un joven y eso fue lo que le llamó la atención a Pablo para llevarlo a las misiones, hablando de las misiones, hablando del evangelio itinerante, hablando de los hombres que van y comparten la palabra de Dios. ¿Usted no lo recuerda? Gracias, hermana Nelly. Ya, eso. Gracias, hermana Dina. Muy bien. Gracias, hermanos. Claro que sí, Timoteo. Dice la escritura que Timoteo, en un sentido, era el hijo de Pablo. Y claro que sí, pero entonces vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, ya se fueron a los viajes misioneros, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Es decir, cuando Pablo llegó ahí a la iglesia, llegó a Derbe, ahí ya encontró a un joven que ya no era tan tan joven, en el sentido de la fe, sino que sí, es verdad que era un joven de edad probablemente, pero hermanos, lo interesante es que ya era un discípulo, ya era alguien que estaba aprendiendo la palabra y que ya era alguien conocido. He aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, escuchen bien, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Dónde está él? Él está en Derbe, pero de las ciudades cercanas conocen a un tipo que se llama Timoteo.
de ciudad a ciudad. Es decir, su testimonio, hermanos, era mucho más allá que el local. El testimonio de Timoteo y el testimonio de Demetrio eran testimonios sobresalientes porque los conocían de una forma muy amplia y muy absoluta. Imagínense nada más que alguien pueda decir, bueno, pues tú conoces a Fernando, sí, claro, y podemos estar hablando de Toluca, podemos estar hablando de la Ciudad de México, podemos estar hablando de acá de Chiapas, de algún otro lugar, y decimos, pues es que ese muchacho, claro que sí, vale la pena, es un cristianazo, llama la atención, se le nota, pero tremendamente. Pero hermanos, ven ustedes que de todas partes podían decir que tanto Timoteo como Demetrio eran personas a las que se les notaba el cristianismo tremendamente. Esto quiere decir que necesitamos más personas como Gallo, que necesitamos más personas como Demetrio, más personas como el mismo Timoteo, personas como el mismo Marcos, que a pesar de que en algún momento se dijo ese muchacho no vale la pena, después Pablo dice tráiganme Marcos porque me es muy útil en el ministerio. Entonces necesitamos más personas que estén comprometidas como Gallo, como Demetrio, como Pablo, como Timoteo, como otros. Y hermanos, esto es importante. Y claro que sí, Aquila y Priscila eran conocidos, Apolos también eran muy conocidos. Hermanos, ese es el tamaño de cristianos que se están elogiando en esta carta. Cristianos que no solamente su cristianismo es local, sino que su cristianismo es visible en muchos lugares. Si me preguntan si a mí me gustaría ser conocido como un predicador en todo México, hermano, me encantaría. Que dijeran, no, pues que el pastor Ismael, pues le echa ganas, pobrecito, allá anda. Pero que pudieran pensar, este hombre es un hombre que transmite el amor de Dios, la gracia de Dios. Eso me encantaría. Y esto es importante, no para que me conozcan, para que digan, aquí un pastorazo le falta tantito para que le salga la aureola. No es eso, porque no queremos aquí sobresalir, porque no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que el que debe de brillar es el Señor Jesucristo, no nosotros. Pero sí queremos que Él brille a través de nuestro compromiso, de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Fíjense, hermanos, qué interesante, porque esta carta realmente es una carta que la miramos en unos cuantos versículos y no le damos tanta importancia. Pero esta carta es un cartón, es una cartota, es una gran epístola, es una carta que debe de ser enseñada en las iglesias. Imagínense que nosotros comenzamos a enseñar Tercera de Juan. Ay, hermano, pues son unos cuantos versiculitos. Hermanos, vean ustedes que es una carta donde ya confrontaría a aquellas personas que no se someten a la autoridad. Ya confronta a aquellos que no tienen el compromiso de servir. Y ya confronta a aquellas personas que no están dispuestas a seguir compartiendo el Evangelio. Entonces, esta carta es una carta motivadora, una carta realmente muy interesante. Y en unos cuantos versículos, como lo estamos viendo, en tan solo 15 versículos, enseñanzas tremendas. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, porque no me avergüenzo. Esto es lo que significa lo que a veces hablamos sobre Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Sí, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, pero el Evangelio tampoco dice, está chocando con lo que estoy enseñando. Es decir, el Evangelio es congruente en mi vida cuando yo hablo con lo que yo hago y con lo que yo digo. El Evangelio debe ser congruente. Pero, ¿qué decimos, hermanos? ¿Qué decimos
acerca de los otros personajes. Ya hemos mencionado a Juan, el anciano. Ya hemos mencionado a Gallo. Ya hemos mencionado a Diótrefes. Ya mencionamos a Demetrio. Pero ¿no hay otros personajes ahí? Aquellos que dejan su casa. Aquellos que no andan buscando su bien, sino los que están buscando el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros oramos por los misioneros, hermanos. Nosotros oramos por aquellos que dejan su casa. Me encantan estos gringuitos, porque de repente vemos que uno ya está en China, que el otro ya se fue a Turquía, que el otro ya se fue a tal parte. Y de los mexicanos yo no escucho mucho. Últimamente escucho mucho de los coreanitos, ¿no? Que ya fueron a tal parte, que ya se metieron aquí, que ya se metieron allá. Y ni siquiera a veces los consideramos, pero están dejando su casa, están dejando sus familias y están pensando en la predicación. Entonces, algo que nosotros tenemos que pensar es esto. ¿Cómo me gustaría no solamente que estemos orando por los misioneros, sino que nosotros seamos la base para que desde nuestras iglesias puedan salir otras personas a otros lugares, que pueden ser locales, que pueden ser regionales, que pueden ser más amplios como nacionales, pero también, hermanos, que pudiésemos nosotros ir más lejos. Tenemos que orar por ellos, por supuesto que sí. Pero si un día alguno llega, hermanos, peleémonos para que ese hombre, esa mujer, lleguen a nuestra casa y los podamos atender. Hoy en día, no va a venir cierto hermano con su esposa, vienen unos misioneros, pues hermanos, ¿quién los quiere recibir? Y todo el mundo se pelea para decir que no, pero no para decir que sí. Y aquí lo que estamos viendo es que quienes reciben a estos misioneros, a estos predicadores, a estos maestros, están cooperando con la verdad. Hermanos, ellos están cooperando con la verdad, porque están siendo parte de la misma verdad. Nuestro Señor Jesucristo debe de llegar a muchos lugares, pero debe de llegar a través de nosotros o a través de otras personas. Entonces, dice Juan en el versículo 13, que es la última parte de la carta, versículo 13, yo tenía muchas cosas que decirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hermanos, era su amigo de toda la vida, era su amigo de toda la vida, era su compañero, y entre Juan y Pablo trabajaron juntos y ahora es parte de este equipo misionero, pero le dice, oye, yo voy a ir, tengo muchas cosas que escribir, o que decirte, pero no te las quiero escribir, quiero tener la oportunidad de platicar contigo. Hermanos, dos misioneros, dos personas que se juntan para compartir. Nosotros compartimos con alguien. Estamos en una época, hermanos, donde los pastores, donde los ministros, donde los líderes la pasamos solos. Y no es queja. Y no es queja. Pero, hermanos, pocos nos llegamos a buscar. Como que algo está pasando, pero no están pasando cosas como las que vemos en esta carta. Por eso les decía, esta carta es muy pequeña, pero tiene tantas y tantas enseñanzas en forma práctica. Nosotros necesitamos ser como Juan, que ya era un ancianito, pero está deseando ver a su amigo con el que ha podido compartir tantas cosas y que tiene la oportunidad de escribir, pero mejor se lo guarda para que cuando platiquen, lo platiquen con más amplitud. Esto es importante porque esto habla de compañerismo dentro del ministerio. Si este lugar fuera solamente para pastores, hermanos, aquí hay enseñanzas. Si este asunto, este lugar, esta plataforma fuera solamente para misioneras, hermanos, ya habría palabra, ya habría enseñanza. Pero si todos somos líderes o nos interesa el crecimiento, hermanos, esta carta es para nosotros, porque necesitamos entender que hay otras personas con las que debemos estar y con ellos nos vamos a recrear, nos vamos a refrescar, vamos a crecer.
Todos podemos crecer y ayudarnos en este trabajo. Y hablaremos cara a cara. Y termina, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. No solamente les digas, bueno, les mandaron saludos, o tú ve, tú platica con ellos, llévate bien. Y hermanos, el sentido de la hospitalidad, el sentido de la unidad, el sentido del compromiso son cosas que están saliendo de esta hermosa epístola. Yo podría decirles aquí, hermanos, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven este asunto? ¿Valdrá la pena? ¿Se habrán equivocado los hermanos cuando pensaron que esta carta realmente debía estar en el canon? ¿Se habrán equivocado? Yo creo que no se equivocaron, porque esta carta habla del Evangelio y el Evangelio debe ser extendido a través de personas comprometidas. Hermanos, pues si hay algún comentario, alguna pregunta, estamos aquí para compartir juntos. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es una bendición escuchar esta porción de la Escritura que en realidad cuando uno lee de una manera rápida, sin profundizar, sin detenidamente ver los detalles, pues se pierde uno de estas hermosas enseñanzas. De primera mano, porque es el fruto del Espíritu. La generosidad, la bondad, el reflejo del amor, el gozo por estar con los hermanos, es la manifestación del Espíritu en nosotros. Pablo también le dice a los hermanos que deben practicar la hospitalidad, no como un asunto opcional, sino como un mandato. Y la tercera carta de Juan es ampliamente desconocida por la iglesia. En realidad no he escuchado yo algún sermón de tercera de Juan, porque generalmente no se tocan estos temas, no se enseña a la iglesia a ser hospedadores, a ser hospitalarios, a ser amorosos con los pastores. Inclusive yo he escuchado a algunos hermanos decir que si que venga alguien y enseñe eso en mi iglesia, porque si lo enseño yo van a decir que es para mí. Pero no es la intención de que el pastor predique para que los hermanos sean amorosos con él, sino para que los pastores prediquen o enseñemos a la iglesia a ser hospedadores con todos. Gracias, pastor, por esta enseñanza, porque es en realidad contrastante con nuestra cultura, pero también confronta nuestra realidad y nuestra concepción como iglesia. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que deben surgir, muchos comentarios que tienen que surgir a partir de esta exposición por el tema de la hospitalidad, pero también por el otro extremo, el lado del caciquismo en la iglesia. Hay personas que también actúan de una manera contraria a la verdad y pues entonces, dentro de lo que iba yo pensando durante la clase, si ellos están en oposición a la verdad y no reciben la verdad y no reciben a los que traen la verdad, entonces ellos siguen la misma temática de Primera de Juan y Segunda de Juan porque se convierten en anticristos. No son herejes en el sentido de enseñar una mala doctrina, pero sí son herejes en el sentido de enseñar una mala conducta o un mal comportamiento dentro de la iglesia. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Qué podría opinar, pastor, acerca de esto? ¿Son herejes, son anticristos las personas que toman estas actitudes dentro de la iglesia en el sentido estricto de este texto? Híjole, era la parte que no quería llegar. Era la parte que no quería llegar. Sí, cuando nosotros cuando nosotros resistimos el Evangelio, nos hacemos enemigos del Evangelio. Cuando nosotros rechazamos todo lo que tiene que ver con Dios, que rechazamos todo lo que tiene que ver con
no solamente con la doctrina, sino con la conducta cristiana. Cuando rechazamos a los demás, estamos actuando como no creyentes. Y entonces, cuando la cosa realmente es muy fuerte, hermanos, es probable que algunos estén cometiendo herejía. Ahora, fíjense bien por qué lo digo. Ustedes conocen el credo de los apóstoles, ¿verdad? Todos lo conocen. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Bueno, son enseñanzas, hermanos, muy interesantes. Yo creo en esto. ¿Usted cree en el Padre? Yo sí. Yo creo que usted también. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro? Yo también lo creo. En todos los artículos que se mencionan ahí, yo lo creo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Yo sí lo creo. ¿Cree usted en la iglesia? Y creo en la iglesia universal. Muy bien. Y creo en la comunión de los santos. ¡Poing! ¿Qué pasa si yo no cultivo la relación de la comunión con los santos? Cualquier artículo del credo de los apóstoles que nosotros quitemos, que nosotros hagamos a un lado o que nosotros omitamos, hermanos, automáticamente nos estamos considerando como herejes. Y aquí estamos hablando de un asunto, de la comunión de los santos. Cuidado con eso. En muchos lugares de nuestra República Mexicana, tristemente, la iglesia crece por divisiones, por pleitos, por mal carácter de alguien, porque alguien dijo, es que esta es mi iglesia y los demás no caben. Hermanos, la iglesia en todo el país crece más por divisiones que por planeación evangelística. Entonces, imagínense, ¿por qué se separan o por qué se dividen las iglesias? Porque se llevan malos hermanos, porque no se aceptan los unos a los otros. Eso ya es pecado, pero se convierte también en herejía. ¿Por qué? Porque yo no estoy recibiendo el cuerpo de Cristo como debo de recibir, porque soy parte de la comunión de los santos. Entonces, cuando no acepto la comunión de los santos, cuando yo rechazo a los creyentes, cuando digo este no porque está gordo, aquel no porque está flaco, no este porque dijo algo, y aquel porque su tía o su abuelita, su sobrina no me cae bien. Y hermanos, no. En la iglesia todo nos tiene que caer bien. De otra forma, estamos fallando al Evangelio y estamos caminando de la familia, si no Diótrefes, cuando menos de la familia de Diótrefes. Sí, y es que es una realidad. Cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, o en el caso de la gran mayoría de los que está aquí, cada uno de nosotros hace un voto de, ¿promete usted guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz? Y todos extendemos nuestra mano derecha y decimos, sí, prometo. Prometo guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de paz o guardar la unidad en el espíritu. Y Efesios capítulo 4 nos dice eso, que somos un solo cuerpo y que ahí debe haber una unidad perfecta. Y en ese sentido, cuando una persona no está buscando la unidad del cuerpo de Cristo, entonces se convierte en un divisor, se convierte en un cismático, en una persona problemática. Y entonces Pablo dice, ojalá se mutilasen aquellos que os engañan y os pervierten y les enseñan esas cosas malas. Ahora, en ese sentido, el hermano Jesús hace una pregunta muy buena. Nada más permítame un segundito, para que no perdamos la línea de lo que estamos mencionando. Primera de Juan dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, imagínese aquí a don Diótrefes, a donde no quería yo caer, ya caímos. ¿Sí? ¿Por qué? Hermanos, porque hay mucha gente en las iglesias de esta forma. Entonces, quise detener tantito antes de que cambiemos ya de tema. Pero hermanos, cuidado con ese asunto. El asunto es que si nosotros
no amamos a nuestros hermanos, no somos de Dios. Así lo menciona. Y Diótrefes no es de Dios. Ahora sí. No es cambiar el tema, sino es la misma pregunta. El hermano Jesús hace una pregunta en el mismo camino. ¿Qué hacer si soy un diótrefes? O si detecto algún diótrefes en la iglesia, ¿qué hacer? Esa es Bueno, si alguien se ha sentido descubierto por la palabra de verdad, y si yo reconozco, la palabra me hace sentir a través del Espíritu Santo que yo estoy viviendo un cacicazgo, entonces yo debo de arrepentirme y debo de someterme a mis autoridades y debo de caminar con los demás y debo de aceptar a todos. En el caso de que haya un diótrefes en la iglesia, pero que no somos nosotros, ninguno de nosotros, ojalá que así sea. Debe ser, hermanos, que el cuerpo colegiado pueda hablarse, pueda hablarle, pueda llamarlo y decirle, mire hermano, su conducta, a usted nos parece bien como cristiano y todo, pero lo que usted está haciendo es incorrecto. Pero tiene que ser un cuerpo colegiado, porque si la persona es de las que no va a escuchar, hermanos, mejor que sea en cuerpo colegiado para que se pueda exhibir y para que pueda recapacitar o para que él tome otra medida. Pero debe ser en cuerpo colegiado cuando se le diga, porque si alguien se lo dice en forma particular, es de los que no escucha a nadie, no va a escuchar a nadie. Entonces, sí es posible que haya algunos en la iglesia, a lo mejor si somos nosotros, hoy debemos arrepentirnos porque no estamos haciendo lo correcto. Y entonces nosotros tenemos que aceptar a los demás. Si alguien falló, hermanos, tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Si una persona sufrió alguna situación, nosotros tenemos que apoyarla, tenemos que restaurarla, no hacer leña del árbol caído. Entonces, nosotros tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar ya no nosotros en nosotros mismos. Todos los reflectores deben de llegar hacia Dios. Si te das cuenta que tú estás llamando la atención, primero, aparte de que estás pecando, estás robándole la gloria a nuestro Dios y eso debe de quitarse. Somos muy fáciles de decir es que yo soy buenazo, no, yo soy muy grande, yo soy muy especial. Hermanos, estamos jalando los reflectores hacia nosotros y eso es tener espíritu de Diótrefes. El hecho de no escuchar razones es espíritu de Diótrefes y a veces no queremos escuchar razones de ninguna forma. Entonces, esta es mi respuesta. Sí, y muy práctica, porque pues, la palabra nos guía al arrepentimiento. Si alguno de nosotros en alguna ocasión, dejando de lado el tema de la hospitalidad, sino tomando el lugar de privilegio dentro de la iglesia, y hemos tomado un lugar de jefe de la iglesia, de piedra angular, de cimiento de la iglesia, de pilar de la iglesia, de líder de la iglesia o patrón de la iglesia. Bueno, la escritura nos dice que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque pues recordemos la misma exhortación que le hace Jesús a los fariseos. Les dice que ellos son ladrones y salteadores, porque el dueño de las ovejas es el pastor, es Jesucristo. Él es el dueño de las ovejas. Y todos los demás son salteadores si están buscando llevarse las ovejas. Y entonces también hay una alerta muy grande que vemos en este pasaje acerca de jalar los reflectores hacia uno. El mal uso de la disciplina, el mal uso de la autoridad, el mal uso de la enseñanza, porque en esa situación también se ve que Dios otra vez está enseñando a los hermanos. Lo que yo les enseño es correcto, pero lo que les enseñan los demás no está bien. Y menos si viene de tal y de tal y de tal y de tal persona, negando la autoridad apostólica. Entonces, esa es una cuestión
directamente hacia el liderazgo de la iglesia y tendríamos entonces que dedicarnos a trabajar en ese tema, primero de manera personal, para hacer lo que, como se menciona en la clase, Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que no somos nosotros los dueños de la iglesia, no es nuestra mies, no es nuestra viña, la viña es del Señor. Y entonces también cabe lo que hemos estudiado anteriormente sobre sobre primera carta de Pedro, capítulo 5, que a los ancianos tienen que trabajar con mansedumbre, con amor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo coraje o deseo de superar a los demás o someterlos, sino trabajar con ellos así como Cristo ha trabajado con nosotros. Entonces, es muy práctico y muy importante. Ahora, tenemos que ir avanzando en ese sentido, porque hay conclusiones que tienen que ir aterrizando. Y quisiéramos escuchar también a los hermanos. Si tuviesen alguna pregunta, algún comentario, es necesario que la hagamos. Nuestro hermano Dulbert ya se está preparando para hacer un comentario. En lo que enciende su micrófono, hermano, puede encender su micrófono. Pastor Ismael, usted iba a comentar algo. Sí, sí. Algo, hermanos, que no se nos debe de olvidar es que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia crece no por nosotros, crece por el Espíritu Santo. La iglesia crece conmigo y la iglesia existe conmigo y sin mí. Entonces, algo que es importante es esto. Alguien dice, es que si yo no estoy en la iglesia se cae. Primero, no es verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Jesucristo. Segundo, antes de que nosotros llegáramos a la iglesia ya estaba. Antes de que llegáramos a una iglesia local, la iglesia ya estaba. Entonces, yo no soy como para decir que por mí se sostiene la iglesia. Hermanos, eso es un pecado tremendo. Y esto por lo que estamos redondeando ahora. Imagínense la tristeza de Dios al estar viendo que nosotros nos creemos superiores a lo que Él puede hacer dentro de su iglesia. Yo escuchaba en una ocasión una frase que decía que Dios hace su obra a través de mí y a pesar de mí. Y es muy, muy contrastante, porque el Señor nos utiliza a nosotros, pero también le seguirá haciendo a pesar de cómo fuésemos nosotros. Y entonces tenemos que hacer la obra como si fuera de nosotros, entendiendo que la obra no es de nosotros. Hermano Dulbert, todavía tiene algunos detalles ahí con su micrófono. Hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Sí. Pastor Ismael, ¿alguna pregunta que tenga para los hermanos también? ¿Se vale? Sí, a lo mejor una muy sencilla y a lo mejor un poco morbosa. ¿Ustedes conocen a alguien así? Ven, hago la pregunta no porque quiero saber quién, sino vean ustedes el perjuicio que se ocasiona en las iglesias con personas así. Entonces, mi pregunta es sencilla. Hermanos, vean en ese espejo cómo se ve la gente que está tratando de usurpar el lugar del Señor Jesús, para que nosotros no hagamos eso. Me pareció muy interesante la pregunta del hermano Jesús, porque dice, y si yo me doy cuenta que yo soy medio diótrefes o diótrefes completo, ¿qué debo de hacer? Bueno, arrepentirme. Pero precisamente por eso, cuando vemos que hay alguien que
no escucha razones, que cree que es la última palabra autorizada y que él es el único que tiene la inspiración de Dios. Hermanos, no es así, no es así. Me gusta mucho cuando un pastor, Sugel Michelin, él menciona que él, o Michelin, él dice que él llega a su iglesia y a veces piensa que tiene una idea que solamente los ángeles de Dios va a poder tener aparte de él. Y dice que cuando ya llega con la gran idea al grupo de líderes de la iglesia, en 2 o 3 minutos le destruyen la gran idea y claro, le dicen no por esto, no por aquello, y entonces él pensaba que era la idea más divina que podía ser. Llegan otros, ven todos los pros y todos los contras y le deshacen todo su sistema. Y esto es importante. Imagínese de alguien que no escucha razones. Es un terco, es un terco. He visto gente que manotea en las iglesias, he visto gente que no acepta ninguna clase de razón. Y entonces por eso insistía yo sobre el asunto de las divisiones de las iglesias. Por eso hacía la pregunta, vean ustedes, yo creo que Diótrefes, tristemente, hay en todas las iglesias. Bueno, casi en todas las iglesias. Me gustaría que eso no fuera así, pero hermanos, muchos en las iglesias no escuchan una razón, no escuchan razones, humillan a otros, lastiman a otros, obstaculizan a otros, ofenden a otros. Es necesario que nos pongamos a predicar una muy buena y extensiva serie de Tercera de Juan, porque no es un tema solamente para los hermanos líderes de la iglesia, sino también estamos hablando acerca de la hospitalidad. Y la hermana Nelly hace una pregunta que es muy interesante por el término. Dice, cuando cooperamos con la verdad, quiere decir que estamos cooperando con Cristo. El tema de la verdad, hemos escuchado en toda la teología juanina la verdad. ¿Quién es la verdad? Y la clase anterior hablábamos acerca de la verdad de Jesucristo. Cristo es la verdad. Él es la verdad. Y dijimos que no hay medias verdades, sino es la plenitud. En ese sentido, la plenitud de la verdad actuando en nuestra vida nos hace a nosotros también ser completos, ser amplios en misericordia. Y la intención de cooperar con la verdad tiene una implicación muy práctica, porque nuestro testimonio coopera con la verdad, coopera con Jesucristo, coopera con el mensaje. No es el mensaje, nuestra cooperación no es el mensaje, sino coopera con el mensaje que es Jesucristo. Ahora, también es muy interesante el tema de la verdad en este sentido, porque también hablábamos de la verdad como la fe. Y recordábamos que la clase anterior decíamos que la fe sin obras es muerta. Y si tú me dices que tienes fe pero no tienes obras, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Si no hay un testimonio, si no hay una cooperación en el sentido servicio, el servicio es una evidencia de la conversión. Es una evidencia de la obra de Cristo en nosotros. El gozo por ser hospitalarios, y repito el tema del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto del Espíritu, es ser bondadoso, es ser generoso, es ser hospitalario, es ser una persona que está atento por las necesidades. En Hechos capítulo 6 se presenta a los diáconos como personas que estaban observando las necesidades de los hermanos para servirles. Y ellos eran personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, en este caso, nosotros somos siervos del Señor y una evidencia de el servicio al Señor es servir a los hermanos. Porque no puedes decir
que amas a Dios a quien no has visto, si a tu hermano al que ves, no quieres amarle, no quieres servirle? Entonces estamos sirviendo a Cristo al servir a nuestros hermanos. Hay muchos pasajes que inclusive el Señor Jesús dice, me viste con sed y no me diste de beber. Me viste con hambre y no me diste de comer. Viste con frío y no me diste una cobija. ¿Y cuándo te vimos, Señor? Así, viste a estos pequeños y no se lo diste. Como no se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Cuando Jesús envía a los 70, les dice, vayan sin bolsa de monedas, vayan sin espada, vayan sin nada, porque los hermanos, las personas les han de recibir y les han de abundar. Y si alguno, y es triste ese pasaje, si alguno no les da un vaso de agua, la justicia de Dios será sobre ellos como en el tiempo de los profetas. Y sacudan los pies si no les recibieron. Es un tema muy interesante y fuerte, porque es una enseñanza de Jesús. No es Juan diciendo su experiencia, sino es el mismo mensaje que Jesús les dio de sean hospitalarios, atiendan a los profetas, atiendan a los predicadores, atiendan a los que están yendo anunciando el mensaje de la salvación, anunciando el reino del Señor, atiéndanlos. Y entonces el pasaje nos muestra esa expresión del mensaje de Cristo. Ahora viene una pregunta que me parece muy interesante, que ¿qué es más difícil? ¿Ser un Diótrefes o un Demetrio? En realidad, Fernando, tú nos haces esa pregunta y yo creo que es mucho más fácil ser un Diótrefes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, el egoísmo, el orgullo en nuestro corazón, nos va a hacer que nos fluya esa actitud pecaminosa. El pecado en nuestro corazón nos va a guiar a tratar de exaltarnos a nosotros mismos y no mirar a Cristo. Pero esa es una actitud pecaminosa, eso es lo fácil. Pero también es una persona que es movida por el Espíritu Santo, que está sujeta a la gracia, que ha entendido la gracia, entonces va a actuar en contra de su carne, en contra de su orgullo, en contra de su interés personal y va a buscar ser un gallo, y bien gallo, y va a ser un buen Demetrio, que se va a estar esforzando por administrar la gracia. Recordemos 1 de Pedro 5, que nos dice, capítulo 4, que nosotros debemos ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que hemos recibido de Dios no es para enriquecernos nosotros. Igual 2 de Corintios capítulo 9 nos expresa lo mismo, que el Señor hace abundar en nosotros para que nosotros podamos abundar en toda buena obra, que tengamos generosidad para con los hermanos. Entonces, en ese sentido, también se responde la siguiente pregunta, que muchas personas dicen, bueno, yo también necesito y por eso no apoyo a los demás, o yo también tengo necesidad y por eso no doy a los demás. Bueno, la respuesta en 2 de Corintios capítulo 9 también es muy clara y habla acerca de la generosidad. El que siembra escasamente cosechar. Y eso no está hablando de un asunto de teología de la prosperidad y siembra y vas a cosechar. No, nada de eso habla. Sino 2 de Corintios capítulo 9 habla acerca de las ofrendas a los hermanos y las ayudas para aquellos que están en necesidad. Y si tú no estás viviendo generosamente, bueno, el Señor también demandará de ti lo que Él te ha provisto. El hermano David hace una pregunta interesante que dice, ¿cómo ser hospitalarios ante personas que se aprovechan de nuestra nobleza? Y es un tema de juicio, es un tema de criterio,
¿por qué? A quién le debo dar y a quién no? Eso es, digamos que la pregunta del millón en todas las iglesias, en todos los consistorios, en todas las juntas de diáconos. ¿A quién le tengo que dar? ¿Solamente a los hermanos de la iglesia? ¿O a quienes no debo de darles? Y a expensas de lo que otros puedan comentar, en mi comentario hacia esa situación por la práctica pastoral tiene que ver en qué es lo que la persona necesita, no qué es lo que la persona quiere. Si la persona necesita oración, consuelo, apoyo, una visita en el hospital y surtirle su receta médica, con mucho gusto podemos ir a hacerlo. Pero si una persona viene a la iglesia y dice, quiero dinero, eso es diferente. Una cosa es quiero dinero y otra cosa es necesito ayuda de parte de la iglesia. Y necesitar ayuda de parte de la iglesia es un acompañamiento completo, no solamente es un tema de dinero. Y entonces, en la práctica encontramos que hay muchos estafadores que se acercan a la iglesia pidiendo dinero, pero otra vez es una estafa. En muchas ocasiones el Señor nos permitió servir a personas que en realidad tenían una necesidad y también exhibir a otras que no tenían la necesidad, sino venían por un tema de estafa. Cuando tú le dices, bueno, te acompaño a tu casa, dime en qué cama o hospital está y vamos con los diáconos y oramos contigo y te sustentamos, entonces la persona va a decir, no, es que pues no voy para allá, o no tengo eso y no tengo el otro, y se deja ver lo que es el mal corazón de una persona. Pero una persona que en realidad tiene necesidad, tú puedes apoyarlo de una manera mucho más amplia que solamente unas monedas. Entonces, tenemos que entender también esa parte. El servicio a la iglesia de Cristo no solamente es el tema económico, sino va mucho más allá en un servicio completo. Si usted apuesta por un servicio completo, usted hará la obra de diácono y no solamente el tema de una limosna. Ese es mi comentario. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Hermano Dulber. Hermano Dulber, si lo escuchamos. A ver, si ahí me escuchan, hermano. Ya lo escuchamos, hermano. Perfecto. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias por este tema que aún se ha desarrollado en esta noche. En lo personal, estoy muy bendecido de parte de esta palabra. Solo, así que preguntarles, hermanos, cuando alguien, por ejemplo, nosotros acostumbramos a cada año cambiar presidente de la iglesia, secretario y todo. Aquella persona que va a tomar es nombrado por la iglesia y por el campo de la iglesia es nombrado a que va a servir. Él dice, yo voy a cambiar la iglesia, voy a ser mejor, va a haber familias de oración y un sinfín de cosas. Y a veces yo me pregunto, porque a veces no compagino y quiero que me ayuden en esto, a veces yo no compagino con esa idea, porque a veces digo, si él es miembro de la iglesia, ¿por qué cuando el otro estaba no puso su grano de arena? Porque ahora que él quiere estar, él quiere cambiar, o quiere ser alguien, quiere gobernar, o sea, quiere ser más que todo. ¿Qué hacer en este caso, hermanos? Porque a veces se nos viene y nosotros nos quedamos y todos los hermanos sirven con amor y dicen, no, está bien, vamos a sujetarnos a eso. Eso sería mi pregunta, hermano. Y es una pregunta muy válida y una pregunta necesaria, porque todas las iglesias hay consistorios que son electos por el pueblo, pero son llamados por Dios. Y en ese sentido hay varias cosas que nosotros debemos saber. En primer lugar, la Escritura nos dice, por ejemplo, en la elección de los ancianos o elección de diáconos, Éxodo capítulo 18 o Hechos capítulo 6, que nos muestran la elección. En primer lugar, que la elección de ellos era con una capacitación previa.
o una evidencia del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo previa. Si recordamos Hechos capítulo 6, dice que estos eran probados o eran personas que reconocidas en el Espíritu Santo y entonces por eso eran elegidas. En Tito capítulo 2 o 1 Timoteo capítulo 3, también en el tema de ancianos y diáconos, se presenta que eran personas previamente capacitadas y personas probadas en el ministerio, por lo cual debían ser elegidas. Es decir, de entre un grupo de candidatos probados, Hechos capítulo 6, de ahí se elige. Una de las problemáticas muy grandes en la iglesia es que se elige por popularidad o por recursos financieros o por alguna X situación, más no por una evidencia del Espíritu Santo. En ese sentido, pues por ahí estaríamos caminando mal. Pero el otro lado es el tema de la madurez del creyente. Porque cuando una persona es llamada por Dios a tomar un puesto de liderazgo, tiene que ser sobrio y tiene que ser sabio y tiene que ser prudente. Y en nuestro caso, no siempre nos toca ser el líder, el que va por delante, por lo cual también implica que nosotros debemos saber ser obedientes y estar sujetos a la autoridad con sabiduría. Hay ocasiones donde hay una persona que está liderando y nosotros por nuestro liderazgo nato pues nos queremos brincar las trancas o imponer alguna situación, pero eso es un asunto pecaminoso. También tenemos que ser santos en ese sentido y obedientes, sujetos a nuestra autoridad y orando por ella. La Escritura también nos revela que debemos orar por nuestras autoridades, ya sean eclesiásticas o civiles. Y si un hermano dice, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer, bueno, roguemos al Señor que le dé la dirección de su Santo Espíritu para que lo haga y nosotros hagamos todo lo necesario para que se pueda hacer, porque no es para el beneficio de ese hermano, sino es para el beneficio de la iglesia. Si ese hermano tuviera las mejores ideas, como se decían hace un momento, ideas casi angelicales, gloria a Dios por ello y sirvamos juntamente con él. No seamos, digamos, el freno para esta situación, ni digamos, bueno, hermano, usted en el pasado no me apoyó, entonces yo no lo apoyo a usted, sino entendamos los tiempos de Dios y acompañemos a los líderes. Más adelante, recordemos esta parte, hermano, que si nosotros seleccionamos o elegimos a un hermano dentro de la congregación y dimos nuestro voto no es para ver qué hace, sino para ver qué hacemos. Porque votamos por él, movidos por el Espíritu Santo, para hacer un trabajo en equipo. En ese sentido, no es lo que va a hacer él, porque él no es Dios, sino lo que vamos a hacer todos nosotros, quienes somos los hijos de Dios, instrumentos de Dios para ello. Y habría que animar a todos los hermanos a no tener la actitud negativa de, bueno, si él no nos apoyó en otro tiempo, pues no lo apoyemos nosotros. Sí, porque eso sería muy mal. Sería mejor obedezcamos, sumémonos y obedezcamos al llamado del Señor y la dirección del Espíritu en este nuevo periodo de trabajo. Ese sería mi comentario para ustedes. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. Hermanos, es un gusto estar con ustedes. Ha sido de bendición estudiar esta tercera carta de Juan y en realidad hemos aprendido mucho. Hemos visto cómo la palabra nos habla acerca de las misiones y nuestra necesidad de apoyar y aportar para el ministerio de los misioneros.
Ser hospitalarios también significa cooperar con el Evangelio. Ir nosotros a hablar del Evangelio y también ser partícipes al recibir a nuestros hermanos. Es impresionante cómo también en esta misma enseñanza viene una exhortación muy fuerte para nosotros al decirnos que no seamos negativos o desobedientes al llamado a ser hospitalarios. Cuando nosotros no recibimos a un hermano, cuando no queremos darle de comer, cuando no queremos darle hospedaje o cuando nos negamos a participar en ello, nos estamos negando a ser siervos y a ser ministros juntamente con ellos de la palabra. Es necesario que nosotros aprendamos también esa parte a expresar el amor a Dios y recibir a nuestros pastores, recibir a nuestros ancianos, recibir a las personas que nos acompañan y que nos visitan, porque la Escritura nos dice que son de bendición para nuestra vida, inclusive muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y es de gran bendición cuando tenemos personas que nos visitan en nuestro hogar y somos de bendición para ellos, pero ellos también bendicen nuestro hogar. También hemos aprendido que debemos tomar el lugar correcto en la iglesia, no como dueños ni como cabeza, porque la única cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el Señor, Él es el dueño y sustentador de su iglesia. Nosotros solamente somos sus utensilios, somos sus siervos para su gloria. No es nuestra gloria, no son los reflectores para nosotros, no debe ser nuestro nombre glorificado, exaltado ni promovido entre las multitudes, sino el nombre de Cristo tiene que ser predicado. Hermanos, es una enseñanza al servicio y una exhortación a la humildad. Gloria a Dios porque nos ha llamado a este hermoso ministerio. Gracias, hermanos, por este tiempo de estudio que han estado con nosotros. Les hemos visto muy atentos. Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender y el próximo viernes les invitamos a estar nuevamente a las 8 de la noche para tener la 8ª sesión de Teología de Juan. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios para dar gracias por este tiempo de estudio. Señor, te alabamos porque tú eres bueno, porque nos has mostrado en tu palabra cuál es la actitud que tenemos que tener en el servicio. Te amamos porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel. Y, Señor, hemos visto que el pecado en el corazón del hombre causa que nos sintamos superiores, que queramos tomar decisiones y actitudes equivocadas. Pero, Señor, es tu iglesia, tú eres su dueño, su salvador, tú eres el líder de toda la iglesia. Nosotros solamente somos tus siervos y queremos, Señor, que tú nos permitas entender cuál es nuestra posición dentro de tu iglesia. Ayúdanos también, Señor, a ser obedientes, a ser respetuosos, pero también ser hospitalarios con aquellos hermanos que están dejando sus hogares, dejando su familia para venir a ministrarnos. Es una gran bendición que seamos dirigidos por ti. Y te rogamos, Señor, que nos permitas disfrutar de servirte a ti al servir a nuestros hermanos. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser generosos y, Señor, a abundar en toda buena obra, porque tú así lo has hecho con nosotros. Gracias porque tú nos has dado un techo y ese techo no es para nuestra gloria, sino para servirte a ti y darte la gloria. Tú nos has dado trabajo, nos has dado recursos. Ayúdanos, Señor, a ministrarlos a otros porque es tu gracia manifestada en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos, a ser amables, a ser dadivosos y, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias por mis hermanos que han dedicado este tiempo. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar en esta clase.
Nos vemos el próximo viernes.